Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy voy a hablaros de uno de los exchanges más importantes dentro del ecosistema de Solana. El principal si hablamos de TVL y uno de los más antiguos. Estoy hablando, como no, de Raydium. Y concretamente nos vamos a centrar en la característica de las pools de liquidez concentrada. Os voy a enseñar cómo funciona y cómo vosotros podéis generar recompensas a través de este exchange y cómo podéis utilizarlo paso a paso. Así que vamos con la intro y ahora lo vemos. No quiero aburriros con datos, pero sí que es cierto que hay que ponernos en perspectiva de hasta qué punto Raydium es un ecosistema fundamental, no solamente dentro de Solana, sino a nivel DeFi. Estamos hablando de un protocolo que actualmente tiene prácticamente unos 1.200 millones de TVL, y eso teniendo en cuenta que hacia el mes de enero pues estaba más o menos en el doble de este TVL. Hay que tener en cuenta que ha habido una caída del mercado y asimismo esa caída ha afectado bastante a Solana, pero aún así, si nos venimos por ejemplo a lo que genera, es decir, a lo que serían los fees y el revenue, y lo ordenamos mensualmente, podemos ver cómo en el periodo del mes de enero pues había generado unos fees cercanos a los 300 millones y un revenue por encima de los 22 millones. Actualmente, y teniendo en cuenta que estamos en puntos muy bajos, estos fees superan los 13 millones y el revenue supera el millón. Y si nos venimos al volumen, pues podemos ver cantidades también brutales. El periodo de enero fue una auténtica locura, 124.000 millones de dólares, y actualmente nos encontramos en más de 8.000 millones de dólares. Por tanto, y como veis, estamos hablando de un protocolo muy importante. Asimismo, Raydium también cuenta con un token que se llama Ray, es este que estáis viendo aquí. Este es un token importante para ser DeFi. Esta sería su gráfica de comportamiento. Como podéis ver, ahora mismo pues se encuentra en una corrección bastante fuerte después de haber tenido también un pumpeo igualmente fuerte. Es un token que además solamente está disponible en Solana, ya que Raydium es un exchange que es exclusivo de Solana. Esto es curioso porque incluso exchanges que eran simplemente de blockchains, pues se les identificaba con esas blockchains, como puede ser Uniswap, que empezó en Ethereum, o PancakeSwap, que al principio solamente estaba disponible en BNB Chain, han terminado migrando a otras blockchains y de esa forma captando más liquidez. Pero aquí tenemos un exchange que únicamente está centrado en Solana, y eso es curioso porque, por ejemplo, si nos fijamos en Orca, que también es un exchange prácticamente exclusivo de Solana, también lo podemos ver en otras blockchains, y eso pues es significativo. Y asimismo lo podemos comprar no solamente de manera descentralizada este token, sino que también está disponible en múltiples exchanges, incluyendo Binance, que ahí también fue un momento en el cual tuvo una subida muy fuerte. Y si lo que quieres es un exchange desde el cual puedas comprar tu SOL y después enviarlos a la wallet para hacer el tutorial paso a paso, te voy a dejar un par de opciones en la descripción. Por un lado tenemos a Bitunis y por el otro lado tenemos a Zumix. Elige la que mejor se adapte a lo que estás buscando. Ambas son muy baratas y ninguna de las dos requiere de KYC, por tanto son exchanges ideales para operar de forma gratuita, de forma muy sencilla, que además tienen promociones activas con las cuales te van a devolver parte del importe, ya sean bonos de futuros o en forma de comisiones. Por tanto pues están muy bien. Como digo, tanto Bitunis como Zumix son dos exchanges centralizados que están patrocinando este tipo de vídeos para el canal y que tienes a tu disposición en la descripción de este vídeo. Vamos ya ahora sí con el tutorial de las pools de liquidez concentrada de Raydium, y para ello lo voy a hacer a pantalla completa, más que nada para que no tapen ninguna de las partes que voy a explicar. Esta es la pantalla que tendríamos nada más iniciar lo que es la dApp, y aquí podemos hacer los diferentes intercambios. Podemos intercambiar un activo por otro, y la sección que a nosotros nos interesa para las pools sería esta de aquí de Liquidity. Pero antes de ir con eso, os voy a estar aquí explicando unas cuestiones en el margen superior derecho. Por un lado tenemos el nivel de prioridad, que yo aconsejo que por defecto esté en turbo, y asimismo pues también tenemos el modo de prioridad. En principio pues esto yo no lo cambiaría, pero simplemente pues que lo sepáis, que si se os están fallando a lo mejor las transacciones, puede ser que modificando estos parámetros funcionen mejor. Hay que tener en cuenta que en principio aquí lo que son las comisiones de red dentro de Solana son muy baratas, y asimismo si pulsamos sobre la rueda de entrada también podemos establecer el slippage, que es el deslizamiento de cuando nosotros hacemos
tenemos un intercambio, un swap. También tenemos la tolerancia del slippage a la liquidez, que si se mueve más de un 2,5% no va a entrar esa transacción. El explorador por defecto, que esto tampoco es algo demasiado importante. El idioma, que lo podéis poner en español, pero yo personalmente lo prefiero en inglés. Y después también tenemos el tema. Podemos optar por un tema claro, que a mí personalmente no me gusta porque me suele cansar bastante la vista, o por una opción oscura. Y asimismo también tenemos el RPC, que es el que nos conecta al exchange, y en muchas ocasiones puede ser que la lentitud se solucione cambiando de RPC. Por defecto viene Triton, pero lo podemos establecer en Helios, y si nosotros tenemos uno personalizado también lo podemos introducir aquí. Dentro de las pools de liquidez, aquí nosotros tenemos las de concentrada y también tenemos las estándar, e incluso podemos verlas todas. También tenemos aquí un buscador para, por ejemplo, buscar solamente aquellas pools que contengan determinado token, y asimismo pues también tenemos aquí ciertos ajustes que podemos llevar a cabo. Entonces pues tenemos diferentes datos, aquí el TVL y asimismo el volumen que se ha movido en las últimas horas, e incluso nosotros podemos crear nuestra propia pool, lo cual pues no os aconsejo a menos que sepáis exactamente cómo hacer. Bien, a nosotros, como os decía, solamente nos interesan para este tutorial las pools de liquidez concentrada, y aquí pues en principio podemos ver, por ejemplo, esta pool de Solana contra moneda estable USDC. Esto sería lo que se está cobrando por hacer los diferentes swaps, un 0,04% por cada una de las transacciones, la liquidez que hay disponible en esa pool, el volumen que hay de las últimas 24 horas. Cuanto mayor sea el volumen, en principio mayor rentabilidad vamos a obtener, es decir, cuanto mayor sea el ratio de volumen con respecto a la liquidez, mejor. Y asimismo podemos observar los datos en los últimos 7 días o incluso los últimos 30 días. Esto más que nada para darnos una idea de qué rentabilidad puede estar pagando más a largo plazo. También tenemos las fees, es decir, lo que ha generado en las últimas 24 horas, y el APR, la rentabilidad, que aquí, como podemos ver, una parte, la mayor parte, un 88,05%, vendría del trading que se realiza entre estos dos activos, pero también hay una pequeña parte, un 1,24%, que se paga en el token que hemos visto antes, en el token de la plataforma, el token RAI. Esto quiere decir que esta pool está incentivada. Y también podemos ver pues aquí lo que serían los charts de la pool, y también podemos ver los intercambios. Podemos hacer directamente los intercambios simplemente pulsando sobre ella, y si queremos volver atrás simplemente pulsamos sobre volver atrás y ya estaría. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Y en este caso la pool se está incentivando con RAI, pero también hay otras pools, como por ejemplo esta de aquí de USDC contra EURC, en la cual lo que se estaría incentivando mayormente sería con la moneda EURC, que es una moneda de Circle. Como podéis ver aquí, el porcentaje de EURC sería de un 62,78% y el de los trading fees sería solamente de un 27,22%. Esto os lo enseño para que veáis que hay diferentes modelos, e incluso hay algunos en los cuales se incentiva con varias monedas al mismo tiempo, y que nos pone también, nos indica la fecha de finalización de estos incentivos. Entonces, si yo por ejemplo quiero invertir en Solana contra moneda estable, simplemente vendría esta pool, pulso sobre deposit, y ahora tengo que depositar la cantidad que marque según el rango que yo establezca. Tenemos por defecto preestablecido pues este rango de 0,1%, pero nosotros lo podemos modificar ya sea en la parte inferior o si no manualmente, es decir, perfectamente podemos establecer unos rangos más amplios. Si vemos que esto se nos queda pequeño, pues simplemente lo ajustamos y ya después tenemos que indicar nosotros la cantidad que creemos conveniente. Esto es necesario que cada uno lo analice en función de los precios mínimos y máximos que crea que se puede mover durante ese tiempo Solana, ¿vale? Podemos incluso ver aquí más o menos cómo se iría modificando el precio, es decir, por dónde estaría distribuida la liquidez a lo largo del tiempo. En fin, eso ya es una cuestión que cada uno tiene que evaluar, pero tener en cuenta que cuanto más nosotros ampliemos el rango, menor va a ser la rentabilidad que vamos a generar. Una vez seleccionado nuestro rango, simplemente establecemos aquí las cantidades de una moneda y de otra que vamos a utilizar. Podemos establecer, por ejemplo, el 50%, pero en este caso pues me dice que no tengo suficiente USDC, ¿vale? Entonces pues por ejemplo puedo utilizar estos 3,77 dólares y tendría que aportar otros 3,73 aquí en Solana. Entonces pues si yo quiero crear esta posición, simplemente pulso aquí sobre Create Position, confirmo el depósito y de esta forma pues voy a depositar 7,5 dólares. Vuelvo a pulsar nuevamente sobre confirmar y pulso aquí sobre ver mi posición. De esta forma me aparece la posición que tengo yo aquí, que sería
de $7,41 en este momento, y después también la rentabilidad que ahora mismo con esta posición estaría generando, que sería de $4,53. Si yo después quiero añadir más liquidez, simplemente pulso sobre el más y ahora selecciono pues en las cantidades el porcentaje o lo que sea que yo quiero introducir. Si me parece que, por ejemplo, yo tengo mucho Sol pero tengo poco USDC, lo que puedo hacer es venirme aquí al swap, venirme a los intercambios y hacer un intercambio, por ejemplo, del 50% por USDC, y de esa forma ya tendría más USDC para poder meter a esta pool. Asimismo, si lo que quiero es eliminar esta posición, simplemente pulso sobre el menos, selecciono el máximo, que sería el 100% o la cantidad que yo quiero eliminar, y finalmente lo que tengo que hacer es pulsar sobre confirmar. De esta manera tan sencilla ya vuelvo a tener los tokens en mi billetera. Y hasta aquí el vídeo, que sinceramente espero que os haya parecido interesante. Hay ciertos conceptos que son más avanzados y que no voy a pasar a explicar en este vídeo porque están explicados en otros vídeos, pero simplemente un par de pinceladas. El tema del impermanent loss, que es algo que os preocupa muchísimo a todos, tener en cuenta que si al final nosotros tenemos un rango, si ese rango de precios sale por arriba, se nos va a convertir todo en USDC, moneda estable, y si sale por abajo se va a convertir todo en Solana y no nos van a liquidar la posición ni nada por el estilo, simplemente pues vamos a dejar de generar ganancias porque no estamos dentro de los parámetros de intercambio que hemos preestablecido. Por tanto, cuanto más nosotros ampliemos el rango dentro de la liquidez concentrada, vamos a estar más tiempo dentro del rango, seguramente, aunque haya oscilaciones, pero también vamos a generar menor rentabilidad. Un equilibrio entre una cosa y otra es lo que todos deberíamos buscar, porque también es cierto que el impermanent loss, que es así como se conoce este efecto, también nos ayuda a protegernos, sobre todo cuando hay bajadas. Cuando hay bajadas, si nosotros tenemos una posición larga hacia abajo, es decir, una posición en la cual estamos apostando a que Solana puede alcanzar un precio mucho más bajo del que nosotros tenemos actualmente, nos va a proteger porque ahí tenemos dos activos y por tanto no nos va a bajar tanto como si solamente tuviéramos Solana en la billetera. Pero también es cierto que actúa de la forma contraria en caso de que Solana suba mucho de precio. Es decir, va a hacer el efecto justamente contrario. Si Solana sube mucho, a nosotros nos va a subir, pero no nos va a subir tanto como si simplemente lo estuviésemos holdeando en la cartera. Eso sí, tanto en un caso como en el otro, vamos a generar también unas pequeñas comisiones que ayudan a mitigar esto. Y de todas formas, pues esto viene a ser un tipo de estrategia que va muy bien para aquellos de vosotros que no queréis tener una exposición a un token muy fuerte, pero que sí que queréis comprarlo y no estáis muy seguros de si lo estáis comprando en buenos precios. Nada más, como digo, hasta aquí este vídeo. Os dejo todos los enlaces en la descripción. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dale a me gusta, suscribiros al canal, compartirlo, activar las notificaciones, seguirme en redes sociales y nos vemos en siguientes vídeos. A continuación os dejo también un par de vídeos muy interesantes. ¡Hasta luego!